Proverbios, capítulo número 1. Comenzamos el estudio de este libro de Proverbios la semana pasada y aprendimos algunos de los beneficios de estudiar este libro. Aún definimos lo que era proverbio, que era básicamente un refrán corto, fácil de recordar, que nos enseña, nos da una enseñanza para la vida. También definimos lo que es sabiduría. Es el propósito de Proverbios, que nosotros adquiramos sabiduría. Y dijimos que el diccionario definía sabiduría como aplicar bien lo que uno sabe a lo que uno hace, a fin de lograr un buen vivir. Es decir, yo tengo este conocimiento o herramientas y las aplico bien para poder vivir mejor, para facilitarme la vida. Y dijimos que desde el punto de vista bíblico podemos definir la sabiduría como la habilidad de saber cómo vivir de acuerdo a lo establecido por Dios. Entonces, yo sé lo que Dios ha establecido y lo aplico a mi vida y entonces puedo vivir bien. Y para llegar nosotros a la sabiduría, introdujimos el versículo número 7, Proverbios 1:7, que nos dice cuál es el primer paso hacia la sabiduría. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y aquí se nos introduce el primer paso que nosotros debemos dar hacia la sabiduría, hacia ese vivir bien, de acuerdo a una manera bíblica, es tenerle miedo a Dios, temerle a Dios. Es el primer paso que debemos de dar. Si nosotros no tememos a Dios, no vamos a lograr nosotros vivir bien. Y es que Dios creó este mundo, Dios puso las reglas y Dios nos dice cómo vivir. Es cuando nosotros vamos a vivir bien de acuerdo al plan de Dios. Decimos que el primer paso que damos nos dirige hacia la sabiduría, y es tan importante este tema del temor a Dios que lo van a encontrar ustedes por toda la Biblia y en diferentes partes. Buenos días. Por ejemplo, no vayan ahí, pero Job 28:28 nos habla de el temor de Jehová. Salmo 111:10 nos habla también de que hay que temerle a Dios. Proverbios, ya vimos Proverbios 1:7, pero también el 9:10 y también el 13:15 hablan acerca del temor a Jehová. Eclesiastés 12:13 también habla de que hay que temerle a Jehová. Y está por toda la Biblia el temor a Jehová. Es algo importante. Nuestro mundo se está cayendo a pedazos. ¿Por qué? Porque ya no hay temor de Dios. Ya han quitado a Dios. Y si yo quito a Dios de mi vida, puedo hacer lo que yo quiera. Puedo hacer mis propias reglas. Y bueno, no hay Dios a quien le dé cuentas. Por eso está pasando lo que está pasando. Miren, vamos a Eclesiastés 12, 13 y 14. Fíjense lo que dice Eclesiastés 12, 13 y 14. Nosotros debemos de temer a Dios porque algún día le vamos a tener que dar cuentas a Él. Cada persona va a doblar sus rodillas ante Dios, le guste o no le guste. Fíjense lo que dice Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este. ¿Qué es? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Si nosotros tememos a Dios, vamos a guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda obra encubierta. Aquello que pensamos que nadie lo vio, nadie se dio cuenta, Dios lo vio, Dios se dio cuenta y lo va a traer. Sea buena o sea mala. También esas cosas buenas que ustedes hicieron y que nadie se dio cuenta, Dios las recompensará.
Pero el fin de todo discurso es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Si es de que vamos a encontrar el temor a Jehová por toda la Biblia. Ahora, lo que comentábamos ahorita, ¿qué significa temor? Al ir nosotros al diccionario, yo me encontré que temor significa miedo y significa reverencia. Esa palabra de temor la van a encontrar ustedes, por ejemplo, en Génesis 3:10. Vamos a Génesis 3:10. Fíjense lo que dice Génesis 3:10. Esa misma palabra ahí la van a encontrar. Y es un pasaje muy conocido. Adán y Eva pecan. Eva ofrece el fruto prohibido a Adán. Adán no se resiste. Y se dan cuenta que están desnudos. Usan algunas ramas de higo. Y cuando Dios le llama al hombre, dice Génesis 3:10, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve. Es la misma palabra, miedo. Antes tenían comunión, antes platicaban, pero ahora tenía miedo. Porque estaba desnudo y me escondí. Entonces esa palabra me habla de miedo. Si nosotros hacemos algo que va en contra de lo establecido por Dios, si pecamos, más vale y tengamos miedo. Fíjense, también encontramos esa palabra en Éxodo 3:3. Y ahí nos habla de reverencia. Éxodo 3:3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esa grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Perdón, estoy leyendo el 3. Sí. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó desde en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Versículo número 5. No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y ahí encontramos que después Moisés muestra reverencia ante Dios. Y ahí encontramos el mismo concepto. Es un miedo reverente. Es un miedo que muestra respeto. Es un miedo ante una autoridad superior. Ahora, en verdad hay que tenerle miedo a Dios. Pero no es un miedo así como de terror. Es un miedo de respeto. Miren, Dios, es cierto que Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Y a veces abusamos de que Dios es amor y nada más hablamos de que Dios es amor, pero no presentamos lo que la Biblia enseña. Miren lo que dice Deuteronomio 9:3. ¿Por qué estamos haciendo énfasis en el temor a Jehová? Porque es el primer paso a la sabiduría. Y si queremos dirigirnos hacia la sabiduría, tenemos que dar un paso firme. Dice Deuteronomio 9:3. Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que está delante de ti como ¿qué? Fuego consumidor. Fuego consumidor es como esos incendios que agarran y ¡fum! Arrasan con todo. Que destruirá y humillará delante de ti. Y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Ese es nuestro Dios. Es fuego consumidor. Isaías 30:30. Fíjense lo que dice Isaías. Entonces, Dios es digno de todo respeto. No es Diosito como le nombran algunos, es Dios todopoderoso. No se puede jugar con Él. Y a veces jugamos demasiado con Él. Isaías 30:30. Y Jehová hará oír su potente voz. Y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro. Y llama de fuego consumidor. Con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Ese es Dios.
Y tenemos que temerle a Dios, porque Dios tiene el poder de acabar con el cuerpo y también con el alma. Fíjense, Lucas 12:5. Lucas 12:5. Bueno, desde el 4, el Señor Jesucristo habla y les dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis de temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este, temed. A veces tememos más a otras cosas que al mismo Dios que tiene el poder de quitar la vida y condenar el alma. Y Dios castiga el pecado sin dudarlo. Fíjense lo que dice Génesis 7, 22 y 23. Dios es un Dios de todo respeto y tenemos que aprender a respetarlo, a temerlo, y tenemos que enseñar a los nuestros a que también le teman, que todo lo que hagamos está desnudo delante de sus ojos y va a tener consecuencias para bien o para mal. Fíjense bien cómo castiga a Dios el pecado. Génesis capítulo 7, versículo 22 y 23. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, ¿qué pasó? Murió. Todo. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos o borrados de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Ese es Dios castigando el pecado. Y a veces mostramos más temor a otras cosas que al mismo Dios. Dios es digno de todo temor y de toda reverencia. Va a llegar el día en que Él juzgará a toda nación y no va a ser un día muy agradable. Fíjense Apocalipsis 6 del 15 a 17. Hay personas que se creen con mucho poder, autoridades con mucho poder, países con mucho poder, pero ante Dios son nada, nada. Y fíjense lo que sucederá. Apocalipsis 6 del 15 al 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. ¿Y por qué se escondían? Porque tenían miedo. Miren. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Es decir, de miedo, de temor, se doblan las piernas. Ese es Dios. En nuestros días hablamos mucho de que Dios es amor. Y qué bueno, Dios es amor. Pero con Dios no se juega. Dios es fuego consumidor. Y Él no se va a tocar el corazón para juzgar el pecado. Y todo lo que hagamos nosotros será juzgado para bien o para mal. No debemos de jugar con Dios. Él es digno de toda reverencia, de todo temor. Él es fuego consumidor. Ahora, ustedes pueden apreciar claramente si una persona teme a Dios. No es algo invisible. Nosotros podemos observar ciertas personas y nos damos cuenta si ellos en realidad temen a Dios o simplemente tienen el conocimiento, pero no lo aplican a su vida. Una persona que teme a Dios muestra que tiene un buen entendimiento. Se ven las decisiones que toma. Fíjense Salmo 111:10. Y aquí nos podemos evaluar nosotros, ¿en verdad tememos a Dios
o simplemente lo tomamos muy a la ligera. El día de hoy estamos tratando de dar el primer paso hacia la sabiduría, y si queremos dar un primer paso tiene que ser un paso firme, y el primer paso a la sabiduría, como aprendimos en Proverbios 1:7, es el temor a Dios. Entonces debemos de temer a Dios, y ya vimos que hay que tenerle miedo. Es un miedo reverencial, es un miedo porque Él es digno de todo temor. Ahora vamos a ver que podemos apreciar si verdaderamente tememos a Dios. Podemos ver quién teme a Dios. Se muestra por medio de un buen entendimiento en la persona. Salud. Salmo 111:10. Fíjense bien. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanecerá para siempre. Vamos a poder nosotros apreciar, esa persona teme a Dios, está tomando decisiones adecuadas, por eso no hace esto, hace aquello. Fíjense, Proverbios 9:10, vamos a Proverbios 9:10. Tus decisiones dicen si tú verdaderamente temes a Dios. Y otra vez este principio. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Esa es otra forma de ver si nosotros realmente tememos a Dios. ¿Qué tanto conocimiento nosotros tenemos de Él? Podemos tener buenas intenciones, pero las buenas intenciones no nos van a ayudar de mucho. Acuérdense, nosotros debemos de conocer a Dios para poder aplicar eso a nuestra vida y vivir bien. Pero si no conocemos a Dios, si no estamos en su palabra, si no la estudiamos, lo más probable es que no haya ahí mucho temor de Dios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. También ese temor de Dios se ve en nuestro servicio, en nuestra forma de mostrarle agradecimiento. Fíjense, primera de Samuel 12:24. Fíjense bien cómo otra vez este concepto está junto. Tenerle miedo, obedecerle, servirle. Primera de Samuel 12:24 dice: solamente temer a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Solamente temerle a Jehová y servirle. Pero fíjense que no nada más dice servirle de verdad. ¿Por qué servimos a Dios? ¿Cuáles son nuestros motivos? ¿Por qué enseño yo la clase? ¿Por qué canto? ¿Por qué testifico? ¿Por qué ayudo? ¿Es para gloriarme? ¿O por el amor o la reverencia que siento por Dios? Bueno, también ahí se ve si nosotros tememos a Dios. Hay que considerar cuántas grandes cosas ha hecho por nosotros. Y ese debe de ser una motivación para servirle. Una persona que teme a Dios se distingue por no tener un pie en el mundo y otro con Dios. Fíjense lo que dice Josué 24. Josué queda a cargo del pueblo de Israel. Ya Moisés ha muerto, ha dejado a Josué. Pero el pueblo como que no se decide. Josué, se desespera y les dice estas palabras. Josué 24:14. Ahora pues, fíjense cómo empieza: temed a Jehová. Porque como no temían a Dios, pues el resultado en sus vidas era totalmente diferente. Servían a dioses y andaban haciendo cosas que no debían, porque no estaba el temor de Dios en ellos. Dice: ahora pues, temer a Jehová y servirle con integridad. Esa palabra íntegro significa moralmente correcto. Y servirle con integridad en verdad.
Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Josué les está diciendo, quiten todo eso, decídanse ya a servir a Dios. Y los lleva a un punto de que tienen que tomar una decisión. Fíjense el versículo número 15. Y si mal os parece servir a Jehová, si no quieren servir a Dios, escogeos hoy a quién sirváis. O sea, decídanse ya. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El temor a Dios es visible. Una persona que verdaderamente teme a Dios ha tomado la decisión de seguirle a Él. No tiene un pie en el mundo y un pie con Dios. No es una persona espiritual los domingos, pero un demonio de lunes a sábado. La mejor forma de ver qué tanto temes tú a Dios, qué tanto muestras tu reverencia, es cuando tú estás solo, que nadie te ve. Es cuando tú y yo estamos enfrente de esa computadora y nadie está alrededor de mí. Es cuando metemos ciertos pensamientos en nuestra cabeza. Ahí verdaderamente nos damos cuenta si nosotros tememos a Dios y le reverenciamos. Aquí Josué no simplemente dice yo y me voy a encargar que los de mi casa también sirvan a Jehová. Si en verdad nosotros tememos a Dios, todo el mundo lo verá. Y principalmente lo verá Dios. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y Josué empezó diciendo, témanle a Dios. Ustedes hacen esas cosas porque no le tienen miedo a Dios. Porque ustedes no creen que Dios sea fuego consumidor después de todo lo que han sido testigos. El miedo, el temer a Dios produce ciertas cosas en nosotros. Produce que sintamos temor. ¿Sabes qué? Yo no voy a hacer eso porque Dios me va a disciplinar. Y Dios tiene la mano pesada. Porque Dios al que ama, castiga. Como el padre al hijo que ama. Porque Dios al que ama, castiga y azota al que recibe por hijo, dice Hebreo. Y se va a ver, las personas van a ver que nosotros tememos a Dios. Y si verdaderamente nosotros tememos a Dios, va a generar algo en nosotros. Vamos a cambiar. No podemos ser los mismos. Miren lo que dice Salmo 119, 120. Por eso el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Salmo 119, 120. El pastor Blake a veces menciona, a veces podemos saber mucho de Dios, pero si no lo aplicamos, no nos sirve de nada. Por eso nosotros tenemos la habilidad de saber cómo vivir de acuerdo a lo establecido por Dios, lo aplicamos. Y eso tiene que causar un cambio en nuestra vida, porque si no causa un cambio en nuestra vida, algo no está bien. Fíjense lo que dice Salmo 119, 120. Mi carne se ha estremecido, ¿por qué? Por temor a ti. Y de tus juicios tengo miedo. ¿Sabes qué? Yo no lo voy a hacer. ¿Sabes qué? Eso lo siento, pero yo no. Yo tengo miedo a Dios y me estremece el solo pensar que puede llegar la disciplina de parte de Él. Yo tengo miedo a su juicio. Si verdaderamente tememos a Dios, va a ser un cambio en nosotros. Si no, vamos a seguir lo mismo. Eso provoca que le tengamos mucho miedo. Fíjense, Apocalipsis 1:17. Vamos a ser honestos con nosotros mismos y analizarnos si en verdad nosotros tememos a Dios. Ahora ya explicamos, no es de que, ¡ay!, como algo de terror, no.
Le tememos porque sabemos quién es Él y merece todo nuestro respeto. Si nosotros verdaderamente tememos a Dios, también va a provocar que le adoremos. Apocalipsis 1:17 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Si verdaderamente le conocemos, eso va a provocar que nosotros le adoremos. También, si nosotros verdaderamente le tememos, va a provocar que le obedezcamos. Ya hemos visto ese principio en Salmos 111:10. Temerle y obedecerle y servirle. Y sí, si tememos a Dios va a ser un cambio en nosotros, va a ser que nos postremos a Él, le adoremos, y va a ser ese temor que nos alejemos del pecado. Fíjense 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1. Si tememos a Dios, eso nos va a ayudar a que nos alejemos del pecado, va a querer alejarnos de las cosas malas. 2 Corintios 7:1 dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿En qué? En el temor de Jehová. En el temor de Jehová. Si verdaderamente tenemos miedo a Dios, eso va a hacer que nos limpie de todo pecado. Si le tememos a Dios, los demás lo van a ver, los demás lo van a apreciar. No nada más va a ser nuestro conocimiento, sino cómo lo aplicamos a nuestra vida. Porque con Dios no se juega. Ahora, nosotros no nacemos con ese temor. Nacemos malos, pecadores. Es más, miren lo que dice Romanos 3:10-12. Nadie cuando nace teniéndole temor a Dios. Dice Romanos 3:10-12 que nadie quiere obedecer a Dios. Romanos 3:10-12 dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera. Esos somos nosotros, saliditos del paquete, saliditos del vientre. Versículo 18. Romanos 3:18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Así es de que el primer paso para temer a Dios es nacer de nuevo y tener una nueva naturaleza. Porque la naturaleza con la que nacemos no teme a Dios. Tenemos que nacer de nuevo, como leemos en Juan 3. Necesitamos un nuevo corazón, necesitamos que Dios derrame de su gracia y nos cambie ese corazón. Si tú y yo practicamos y nuestra forma de vida es el pecado, es porque no tememos a Dios. Y no tememos a Dios porque no tenemos una naturaleza nueva, tenemos la misma naturaleza vieja. Necesitamos clamar a Dios para que cambie esa naturaleza. Fíjense Jeremías 32. Fíjense lo que dice el Señor. Y les daré un corazón y un camino, ¿para qué? Para que me teman. Este corazón perverso con el que nacemos no va a temer a Dios. Quizá por un momento va a ser una emoción, pero un cambio verdadero no lo va a tener. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos. Si le temen, le obedecen y les va a ir bien, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Si no temen a Dios, ¿qué le van a enseñar a sus pobres hijos? Pues no van a enseñar lo correcto. Así es de que para que nosotros
verdaderamente temamos a Dios, tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe y confianza en el Señor Jesucristo. Darnos cuenta que el día de mañana vamos a estar delante de Dios y sin Él vamos a una condenación eterna, a un castigo eterno. Fíjense lo que dice Hechos 20:21. Si vivimos en pecado es porque no tenemos temor de Dios. Y si no tenemos temor de Dios es porque no hemos nacido de nuevo. Para nacer de nuevo debemos de creer en el Evangelio, arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe y confianza en el Señor Jesucristo, como se explica aquí. Testificando al judío y a gentiles acerca del ¿qué? Arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento y fe. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Ven la gravedad de no temerle a Dios? ¿Alcanzan a ver ustedes su vida reflejada y ser honestos? ¿Sabes qué? A lo mejor he vivido en la iglesia toda mi vida, pero mi vida refleja algo más de lo que enseña la Escritura. Dice Paul Washer esto. A veces decimos, no hagas eso, porque eres cristiano. Dice, eso está mal. Deberíamos de decirle, si fueras cristiano, no harías eso. No harías eso, porque estamos dando por hecho que son cristianos cuando la vida demuestra que no han nacido de nuevo. Tristemente, y digo tristemente porque es triste, no todos dan el primer paso hacia la sabiduría. Dice Proverbios 1:7, fíjense lo que dice Proverbios 1:7. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos, quiere decir que hay personas insensatas. ¿Qué significa insensato? El diccionario lo define como alguien que es necio, torpe, perverso. El insensato se caracteriza por no respetar a Dios, Salmo 74:18, no vayan. Se divierte haciendo el mal, Proverbios 10:23. Le gusta meterse en problemas, lo disfruta, Proverbios 20:3. No piensa las consecuencias de sus actos, Mateo 7:26. Pero él desprecia la sabiduría. Él no teme a Dios, se hace a un lado. Dice que al usar la palabra desprecia, que no le da el valor que se merece a la sabiduría. Dice, no sirve de nada. Ese es el insensato. Tristemente, parece ser que el que escribió Proverbios se dio cuenta que tenía un hijo insensato que despreciaba la sabiduría. Fíjense lo que escribe Salomón en Eclesiastés 2:18 y 19. Una y otra vez Salomón dice, escucha, hijo mío, oye, hijo mío, mira, hijo mío. Eclesiastés 2:18 al 19. Cuando leo esto dije, ¿habrá tenido Salomón en mente a su propio hijo Roboam? Dice, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, dice Salomón, el cual tendré que dejar a otro. Él sabía que iba a apartarse, iba a morir, iba a dejar su reino a otra persona. El cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Versículo 19. ¿Y quién sabe si será sabio o necio? Esa misma palabra necio es insensato. El que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané. Proverbios 17:21 dice que el que ha engendrado un necio, para su dolor lo ha engendrado. Y eso es triste, ¿por qué? Primera de Reyes, capítulo 11. Los insensatos desprecian la sabiduría. Y Salomón una y otra vez decía, hijo mío, escucha, hijo mío, escucha, hijo mío, hijo. Y digo yo, ¿habrá estado hablando de su hijo Roboam? Esto es lo que está pasando. Muere Salomón y Roboam, su hijo, llega al trono. Y uno dice, bueno, dejando cómo terminó la vida de Salomón, no quiero meterme a ese tema.
pero una y otra vez se le instruyó a Roboam. Bueno, llega la gente con Roboam porque Salomón al parecer era muy, muy duro con ellos. Y fíjense lo que dice Primera de Reyes, capítulo 12. Primera de Reyes, capítulo, les dije 11, ¿verdad? No, vamos al 12 de una vez, ya no tenemos tiempo. Capítulo 12, versículo 4 y 5. Primera de Reyes 12, versículo 4 a 5. Viene el pueblo y les dice a Jeroboam, es el que los encabeza. Ya hay otra historia de parte de él. Jeroboam había tenido que salir. Pero dice Primera de Reyes 12:4. Van y le dicen a Salomón, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre. Dice, algo disminúyelo. Y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Ellos no dicen que se van a rebelar. Ellos no dicen que van a dejar de trabajar. Simplemente le dicen, Roboam, aligera nuestra carga. Poquito, por favor, y te vamos a servir. ¿Y qué dice Roboam? Váyanse y regresen en 3 días. Y eso es bueno. Eso es bueno. Da tiempo para pensar. Roboam va y consulta a los ancianos que habían estado trabajando con su padre Salomón. Y eso es bueno porque en la multitud de consejeros, dice Proverbios, hay firmeza, hay seguridad. Y le dicen los ancianos a Roboam, mira, este pueblo es noble, disminuye su carga, escúchalos y te van a servir para siempre. Los vas a tener aquí en la palma de tu mano. Tristemente, Roboam no quiso escuchar el consejo de estos ancianos. Y va y dice que busca consejo de los jóvenes que crecieron con él en ese mismo capítulo. Estos jóvenes crecieron con Roboam sin saber la necesidad del pueblo, sin estar ahí con el pueblo sufriendo. Ellos no sabían. Pero Roboam escucha el consejo de estos jóvenes y estos jóvenes dicen, no hombre, no te dejes. Dales duro a ellos. A ellos no les importaba la gente. Fíjense lo que dice el versículo número 8. 12:8. No, mejor hasta el 10, ya para irnos rápido. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Versículo 11. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo os añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¿Se acuerdan cuando pidió sabiduría a Salomón? Dijo, Señor, para dirigir tu pueblo. Ahí vemos el temor de Dios, que tenía Salomón, el amor hacia la gente. Vemos que a él no le interesaba la gente. A él le interesaba nada más él. Miren, él desechó la sabiduría y se convirtió en un necio. Dice Proverbios 14:4. No vayan allá, ya no tenemos tiempo. Proverbios 14:4. Roboam no se dio cuenta que sin la gente no había alimento, no había nada. Sin gente no tienes un reino. Dice Proverbios 14:4. Sin bueyes el granero está vacío. Sin bueyes el granero está... Algo tan aparentemente insignificante es importante. Mira, ¿me puedo comer? Si queremos dar un paso seguro hacia la sabiduría, tenemos que temer a Dios. Y para temer a Dios necesitamos nacer de nuevo. Analiza tu vida. Si tus actos reflejan que no hay temor de Dios, lo más seguro es que no has nacido de nuevo. Y no podrás alcanzar esa sabiduría. Y el mejor consejo es, no desprecies la sabiduría. A causa de este acto de Roboam, el reino se dividió.
a causa de esto. ¿Por qué? Porque desechó el consejo y fue un insensato. Insensato. Dios no es Diosito. Dios es fuego consumidor.